la relación entre la ética y el fenómeno tecnocientífico, tomando como base el capítulo 3 del libro Ética para Ingenieros del libro Bilbao. Los integrantes son Ayala Centeno Álvaro Francisco, Linda Chulán Ángela Micaela, Sigos Baltasar Luz Scarlett, Timisela Chamorro Hernán Sebastián, Quispe Tenorio Julio César y quien les habla Romero López Luz María. Bueno, la idea central es comprender cómo la ciencia y la ingeniería no solo producen conocimiento y avances técnicos, sino que también plantean retos éticos que afectan directamente a la sociedad. En primer lugar, se explica que la ingeniería se alimenta de los aportes de la ciencia y de la técnica, y por eso los ingenieros están en el centro del hecho tecnocientífico. Desde la filosofía y la ciencia se han planteado cuatro grandes preguntas. ¿Cómo se produce el conocimiento científico? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo avanza la ciencia? ¿Cómo debe ser dicho progreso científico? Las tres primeras preguntas buscan entender la naturaleza y el desarrollo de la ciencia, mientras que la cuarta introduce el aspecto ético, es decir, el deber de la ciencia en la relación con el bien, el mal y la verdad. La historia nos muestra que la ciencia se le otorgó un papel de liberación del ser humano, eliminando supersticiones y mejorando las condiciones de vida. Sin embargo, con el tiempo surgió la discusión sobre los límites de la ciencia, ya que aunque ha generado muchos beneficios, también ha ocasionado problemas y fracasos. Por ejemplo, se diferenció entre ciencia pura, orientada al conocimiento, y ciencia aplicada, vinculada a la práctica, donde surgen más cuestionamientos éticos. Esto revela que los avances científicos no solo son neutrales, tienen un impacto social que puede ser tanto positivo como negativo. En resumen, este capítulo nos invita a reflexionar sobre la relación entre ciencia, tecnología y ética. Nos muestra que no basta con preguntarnos cómo avanza el conocimiento, sino también hacia dónde debe dirigirse para beneficiar realmente a la humanidad. La ciencia y la ingeniería no pueden desligarse de los valores éticos, pues de sus decisiones depende el bienestar de las personas y de la sociedad en general. Siguiente, por favor. Ciencia y tecnología. Para completar sobre la ciencia y tecnología. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la ciencia es el cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del ser humano. Asimismo, ciencias son el conjunto de conocimientos relativos a las ciencias exactas, físico-químicas y naturales. Por otro lado, tecnología es el conjunto de los conocimientos propios de un orificio mecánico o arte industrial. Lo técnica, lo perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. Sin embargo, ambas evolucionan juntas, generando cambios profundos como sucedió con la imprenta y ocurre hoy con las TIC y la biotecnología. Siguiente, por favor. Siguiente. Estudios, ciencia, tecnología y sociedad. En las últimas décadas del siglo X, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, se produjo un cambio importante en la forma en que la sociedad veía la ciencia y la tecnología. Se estableció un contrato social según el cual la ciencia debía contribuir al crecimiento económico, a la defensa nacional y a la mejora de las condiciones de vida. Se creía que el progreso científico y tecnológico aseguraría automáticamente el progreso social. Sin embargo, hacia finales de los años 60, esta visión comenzó a ser cuestionada. La sociedad empezó a notar que el desarrollo tecnológico también generaba problemas: contaminación ambiental, residuos tóxicos, catástrofes industriales o enfermedades. Esto originó una crítica social creciente y la demanda de participación ciudadana en las decisiones científicas y tecnológicas. A partir de este contexto, nacieron los estudios CTS, tanto en Estados Unidos como en Europa. Estos estudios surgieron con dos vertientes principales: movimiento social, que agrupaba a colectivos pacifistas, ecologistas y de derechos civiles que cuestionaban el desarrollo tecnológico como algo siempre positivo. Programa académico, que reunía a científicos, ingenieros, filósofos y sociológicos para analizar críticamente el papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad, proponiendo una visión más contextualizada y responsable de estas actividades. Además, destacan dos tradiciones: la europea, que se enfoca en los factores sociales que originan la ciencia y la tecnología; la norteamericana, que analiza sus repercusiones en la sociedad. En resumen, los estudios CTS representan un cambio de paradigma. Buscan una ciencia y una tecnología más responsables, democráticas y conscientes de su impacto social. Le doy paso a mi compañera. Los estudios CTS son un campo académico que cambió la forma de entender la ciencia y la tecnología.
dejando de verlas como actividades aisladas para entenderlas como parte fundamental de la sociedad. En algunos casos analiza los condicionantes sociales como los factores que influyen y moldean el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y también analiza las consecuencias sociales, como los cambios científicos y tecnológicos que impactan y transforman a la sociedad. Como un caso práctico, se presenta el sistema educativo de España, que lo implementó como materia, lo cual muestra cómo la idea dejó de ser solo para académicos a ser algo considerado esencial para la formación de los ciudadanos. Siguiente, por favor. La sociología del conocimiento científico. La sociología fue revolucionaria porque aplica sus herramientas no solo en los científicos, sino dentro del contenido del conocimiento científico. Y esta tiene tres corrientes principales. El programa fuerte, que fue el primero. Este nos dice que para entender por qué triunfa una teoría científica, tenemos que saber las circunstancias históricas y culturales. Y hay que mirar los intereses y valores de los grupos que la apoyan, y no solo la evidencia. El programa empírico del relativismo, que se centra en las controversias científicas para ver cómo se cierran, y lo relaciona con los mecanismos sociales como el prestigio o la negociación. También está la teoría de la red de actores, que añade un giro a lo que estábamos viendo, ya que considera que las corrientes anteriores son demasiado antropocéntricas y que minimiza el mundo material, por lo que propone que también los objetos pueden ser animales, insectos, todo lo que sea mundo material, que así lo considera el autor, también moldean el resultado de la ciencia. En la filosofía y crítica social de la ciencia. Esta corriente de CTS juzga y propone alternativas al sistema científico-tecnológico actual, por considerarlo dañino e injusto. Critica la ciencia tradicional por ser pasiva y propone una filosofía comprometida políticamente. Usa como ejemplo la filosofía feminista, ya que esa filosofía quiere que uno diga cómo debe ser la ciencia y luche por lograr el cambio. La filosofía feminista demuestra que la ciencia no es neutral, sino que refleja valores masculinos ignorando otras perspectivas. Los críticos resumen sus argumentos en 7 críticas al sistema actual, que son que crea tecnologías que no podemos controlar, aleja la ciencia de la gente, sirve al poder, tiene costes humanos y ambientales enormes, es inhumano a gran escala, también es peligroso al centralizarse e indican su obsesión por crecer, la cual nos lleva al abismo. Frente a esto, la solución que proponen no es rechazar la tecnología, sino redirigirla, y abogan por una tecnología alternativa, una humana, descentralizada, ecológica y de bajo control democrático. En los enfoques teóricos existen dos visiones opuestas relacionadas a la economía. Está la visión neoclásica que indica que la tecnología es una herramienta externa. Cuando una empresa necesita ser más eficiente, invierte en investigación y desarrollo, por lo que encuentra la mejor solución tecnológica y lo aplica. Y esto es considerado como un modelo simple y lineal. En cambio, la visión evolucionista dice lo contrario, ya que no ve la tecnología como una herramienta externa, sino que la ve como la parte central del sistema económico. Y de aquí surgen muchas ideas, las cuales después de un proceso de selección de partes como el mercado de la cultura, se elige qué idea triunfa. Y en ambas visiones se interesa por analizar todas las etapas de cambio como se indica, la innovación, la investigación y el desarrollo y la difusión, no solo la invención de la tecnología. El siguiente. En la crisis política y ambiental, vemos cómo la crisis nos obliga a repensar radicalmente el papel de la ciencia y la tecnología. Las sociedades industriales han creado problemas ambientales muy graves que requieren soluciones drásticas. Y estos datos alarmantes han mostrado cómo el modelo tradicional que ha sido propuesto por científicos ha fracasado. Frente a este riesgo, existe el enfoque tecnocéntrico que
consiste en más investigación para eliminar la incertidumbre. Este propone que la tecnología y la ciencia algún día logrará controlar todo, por lo que no tendríamos que preocuparnos. Y también está el enfoque CTS, que argumenta que la incertidumbre es inevitable, ya que nunca se tendrá toda la información necesaria para mantener el control. A todo esto, la solución propuesta es una nueva gestión con participación pública. Esta busca reconocer la incertidumbre, admitiendo que el conocimiento tiene límites, y abrir vías de participación pública para que no solo los académicos, sino también los ciudadanos no expertos puedan ser incluidos en debates y decisiones sobre la política ambiental. Y ahora les paso con mi compañero. Ay, ¿se ve mi cámara? Hernán, ¿se ve mi cámara? Si no, Sí, ya, listo. ¿Qué tal? Buenos días. Soy el compañero Álvaro Ayala y hoy día vamos a hablar sobre la evaluación social de las tecnologías y la relación que existe entre la ciencia y la ética. Bueno, primero, antes, cuando se usa la ética en base a la ciencia, había etapas, ¿no? O sea, primero se usaba que era prevenir las cosas que podían pasar en un futuro, pero actualmente se usa para tomar unas decisiones en base a cosas que pueden pasar, ¿no? Bueno, se divide en cuatro etapas. La primera, identificación de impactos. ¿Qué se hace en esta etapa? Acá se estudia la interacción que va a tener cosas que pueden pasar en frente a la comunidad. En el segundo paso, se analizan todos los escenarios posibles. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en el primero eran las cosas que pueden pasar, ahora en el segundo, ¿qué es? Analizar los escenarios posibles de las causas. En el tercero, la valoración de impactos, medir qué consecuencias pueden traer a la sociedad, a la comunidad. Y en la etapa número cuatro es el análisis de gestión, que es donde se tiene que tomar la decisión de aplicarlas o no. Ahora, según el libro, esto se debe basar en un control, en el cual actualmente la dan los altos mandos y ellos seleccionan, como se dice, ¿no? A dedo, qué cosas se tienen que seguir y qué cosas no. Pero acá el autor del libro propone hacer un consejo de la misma comunidad de personas que estén altamente capacitadas para poder dar unas buenas aprobaciones y unas buenas propuestas, ¿no? En relación que es la ética con el avance tecnológico. Siguiente, por favor. Ya, ahora viene la relación entre la ciencia y la ética. Antes, o bueno, en tiempos recientes también, no se sabía muy bien cuál es la relación entre la ciencia y la ética, ya que se dice, como, bueno, como mencionan en el libro, la ciencia no es ética, ni la ética tampoco es una ciencia, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el propósito de tal y cuál es la relación que van a tener las dos? Porque si bien es cierto, no van juntas, pero deben tener algo, ¿no? En común. Y es por eso que viene acá estas cuatro respuestas que nos da el libro. La primera es la respuesta espontánea, la cual se basa en tres, ¿no? Dimensiones sociales y éticas, debe servir al bien social, pero ¿cuál es lo malo de esta respuesta? Es que no es muy reflexiva, sino que es más bien instintiva, como se dice, ¿no? Básicamente cuando a uno le preguntan cómo tiene que ser la ciencia respecto a la comunidad, lo básico que responden siempre, ¿no? No debe afectar a la comunidad y debe servir siempre, ¿no? La segunda respuesta, ¿cuál es? La respuesta tradicional, donde esta respuesta se basa en lo que es la moralidad. Entonces es por eso que cada respuesta se basa en la moral que tiene cada individuo, ¿no? Y bueno, falla en que solo se aplica la ética en la práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, para un médico es su profesión en la ciencia es, por ejemplo, trabajar se puede ser, ¿no? Con roedores, abrirlos, todo eso, ¿no? Pero tal vez eso para otras personas de otra comunidad con otro tipo de moral, eso no es ético, ¿no? Porque no les gusta que experimenten con ellos. A eso se refiere en la respuesta tradicional. Lo que es moral y ético para unos, según su profesión, para otros no es moral y ético. Esa es una respuesta tradicional. Ahora la respuesta 3, la respuesta totalizadora. Califica la ciencia como una virtud moral. ¿Y qué significa esto? Esto significa que no hay una razón como tal. Por ejemplo, como les expliqué en el 2 era que los médicos tenían una razón, ¿no? Para trabajar con roedores o con otros tipos de animales. En cambio, acá en la respuesta totalizadora, confían en que eso es por un bien mayor. Es un poco distinto al otro.
¿Ya? Esa es la respuesta totalizadora. ¿Y cuál es su fallo? Su fallo es que le pone como todo su fe en lo que es el humano, en que el humano tenga una buena, que tenga una buena razón para hacerlo, pero eso sabemos que no siempre es cierto, ¿no? No todas las cosas que se experimentan con animales o con otras cosas necesariamente son para un bien mayor de la comunidad, ¿no? Bueno, ahora viene la respuesta crítica, que es la número 4. Y bueno, esta respuesta crítica, que es la más aceptada según el autor del libro, se trata sobre la antropología, que la antropología como es el estudio del hombre, ¿no? Esto se basa en que toda ética, toda relación entre la ética y la ciencia debe estar basada, sí o sí, en cómo se desarrolla en el hombre y en cómo hace que el hombre se desarrolle en la sociedad. Y bueno, eso sería todo. Le doy mi pase a mi compañero. No. Ahora yo les hablaré sobre el aporte de la ética a la ciencia. Primero empezamos sobre el criterio normativo, el cual nos dice que la función de la ética en la ciencia se concreta en una proposición de un ideal o criterio normativo que sirva para orientar el conjunto de la actividad científica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la ética busca o apunta a fines, sentidos o significados, y la ética busca a significados finalizantes o fines significantes de la actividad científico-técnica. En sí, la instancia de la ética o su punto o su fin sería un horizonte utópico. Y como tal, esta tiene que tener la función de orientar hacia un futuro mejor y de criticar la injusticia del orden existente. Y como una primera formulación de la ética, la cual sería un ideal ético de la ciencia, sería propiciar vida y mejor vida. También la dimensión de la ética de la ciencia se resuelve en la consolidación y propiciación de tres ámbitos de vida, las cuales vemos en acá sería la libertad, bienestar económico y la paz. Y si la vida se convierte así en objetivo de la actividad científico-técnica, estos tres objetivos serían la opción, digamos, a seguir, en cambio. Los otros tres, los tres contrarios serían la opresión, pobreza y la guerra, en donde si se elige estas opciones sería caer en la corrupción ética de la ciencia. Siguiente, por favor. Bueno, acá sobre otro punto tendríamos los límites éticos de la investigación científica, en donde vemos y hablaremos sobre, como ya mencioné, los límites que hay que tener sobre el conocimiento de lo que se debe investigar, saber y qué hacer con ello. Y por eso tenemos primero las posturas, en las cuales tenemos tres tipos. La primera sería la parengulación. Esta nos habla de que el conocimiento debería ser controlado y regulado por la comunidad y que diversas clases de conocimiento deberían establecerse como prohibidos y dejarlos fuera de la ley. También el conocimiento sería de control social, y se establecerían mecanismos legales que pudieran controlar este mismo, ¿no? La otra postura sería dejar de hacer, la cual nos dice que el conocimiento es, digamos, como la vida o la libertad, un derecho fundamental del ser humano, innato en sí mismo, y por ello tiene una categoría ética especial. Por esta razón, no debe haber restricciones ni límites para la investigación humana, y dice que los que proponen la restricción se tratan como intolerantes y charlatanes. Luego, que sería la opción moderada. Ante las dos, estas posiciones que son extremistas, el conocimiento no sería tratado como un hecho especialísimo, sino como un bien entre otros. Por eso, buscar conocimiento ha de estar sujeto por motivos sociales a condiciones limitadoras, como lo hacemos con otros bienes y metas. La investigación sería considerada como una empresa humana más, sometible a ser regulada como las otras actividades humanas.
y en sí la investigación resulta ser demasiado importante como para no efectuar sobre ella chequeos sociales y éticos, y esto solo se debe dejar solo en manos de los científicos y académicos. Ahora, al plantear la posible problematicidad ética respecto al conocimiento, tendríamos cuestiones sobre esto, en donde en primer punto tendríamos los temas de investigación. En acá no, hablaríamos sobre los temas que podrían ser éticamente inadecuados, que podrían ser conocimientos que lleven a aplicaciones que perjudiquen la vida, la libertad, la felicidad de personas y colectivos. También se trataría de investigaciones que llevarían a productos cuyos usos serían para fines perversos. Ahora, como segundo punto tendríamos los métodos de indagación. Como en otras situaciones, los fines buenos no pueden justificar los medios malos. Y en acá hay situaciones en las que los procedimientos pueden considerarse como éticamente cuestionables o inadecuados. Tendríamos algunos ejemplos como la experimentación sobre sujetos humanos no consentida o incluso si es consentida que infligen dolor o peligros evitables. Los engaños en la experimentación social, donde se colocan a sujetos que no son conscientes de esa situación experimental y que presentan molestias o pueden ser incluso degradantes para ellos. También el infligir excesivas o evitables incomodidades o dolor a animales. También la experimentación sobre materiales genéticos o en fetos de aborto. Luego tendríamos el tercer punto, que sería la información ya existente. Esta nos habla de que la información obtenida, que ya sea un ejemplo por medio de prisioneros de guerra, tiene valor científico y comercial, ¿no? Pero si esta información se éticamente cuestionada. Algunos ejemplos sería la información que se obtuvo en los campos de concentración nazis. Y con esto rescatamos que la ciencia, si bien ha aportado mucho en el crecimiento de la humanidad, debemos cuestionarnos cuáles son los límites que debemos poner sobre este conocimiento obtenido. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en el punto 3 sería el aporte de la ciencia a la ética. Una breve descripción sería: la ciencia natural ha puesto a disposición del ser humano fuerzas cuya utilización desmorona algunos fundamentos de los planteamientos de la ética tradicional. ¿Esto qué nos quiere decir? Que como ya dije, la ciencia en sí nos ayudó a avanzar mucho, pero tenemos que tener un límite o cuestionar sobre el uso de este conocimiento. Ahora, el autor Han Jonas nos indica algunas características de la ética tradicional. La primera, en general, la actuación humana sobre objetos no humanos no era un ámbito de relevancia ética. Han Jonas nos dice que antiguamente la ciencia eh, no se acentuaba tanto con la ética. En sí, digamos, no había tanta conexión entre estos dos mundos, sino que se dejaba a la libertad. Ahora, el segundo punto, tanto el ser humano como la naturaleza externa eran vistos como entidades constantes en su esencia. O sea que la naturaleza y el ser humano, digamos, con respecto al conocimiento, no eran cuestionadas, sino optaban a su libre albedrío, como la naturaleza no tiene, digamos, un orden, ¿no? Ahora, el tercer punto. La ética tradicional era antropocéntrica, ya que lo que podía tener relevancia ética era el trato de las personas, entre personas. Esto nos dice que no había, digamos, una relevancia, sino que el trato era solo entre las personas, la ética. Ahora, el último punto nos dice que el bien y el mal por los cuales podía preocuparse la ética estaban de alguna manera cerca del acto en cuestión, tanto en el tiempo como en el espacio. O sea que la acción que hacían solo se medía, digamos, en el presente y no se medía hacia un futuro lejano. Bueno, ahora le doy pase a mi compañero. Compañeros,
Voy a empezar con una pregunta muy simple, ya que estamos hablando de ciencia y técnica. ¿De verdad podemos decir que estas dos son neutrales, que tienen consecuencias inevitables? El filósofo Hans Jonas, del que ya hemos hablado, fue quien advirtió que las condiciones de la ética ya no son las mismas. Antes la ética se centraba en acciones inmediatas, pero ahora con los nuevos avances, la biotecnología, la genética, inteligencia artificial, etcétera, nuestras decisiones tienen consecuencias enormes, incluso en generaciones que todavía no nacen. Por eso la ética ya no puede ser solo individual, ahora debe preocuparse por el bien común y por el futuro de no solo la humanidad, sino de la Tierra en sí. Jonas propuso el principio de la responsabilidad. Este principio nos dice que debemos actuar de forma que nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de cualquier tipo de vida en la Tierra, de una vida digna. Ya no se trata solo de que lo que queremos hoy, sino de lo que queremos dejar a quienes vienen mañana. Por ejemplo, la idea de ética de la incertidumbre. Aunque no sepamos todo, sí podemos acordar qué cosas son intolerables, que dañan a las personas y que pueden arriesgar el futuro de nuestra especie. Otro pensador del que ya vamos a profundizar más adelante es Jürgen Habermas, de la Escuela de Frankfurt. Él nos dice que estos temas no solo bastan con que los gobiernos decidan solos. Las decisiones sobre avances científicos, biotecnología, genética, inteligencia artificial deben surgir de un diálogo democrático, donde todos los afectados tengan voz. No debemos tener una mentalidad tecnocrática, ¿no? Que lo técnicamente posible es igual a lo éticamente bueno, a lo correcto. Esta escuela nos recuerda que la ciencia no es neutral, como ya venimos mencionando. Pueden liberar o dominar poblaciones, crear ideologías que la gente puede seguir. Por eso necesitamos consensos públicos y éticos para orientar todas las nuevas tecnologías que estén saliendo y no caer en la razón instrumental de que solo nos importa el uso, la función, la utilidad de cualquier conocimiento. Tenemos que tener en claro y muy fuerte nuestras convicciones éticas. En conclusión, tanto Jonas como Habermas nos enseñan que la ética frente a la tecnociencia es colectiva y preventiva. Debemos anticiparnos a los riesgos, asumir nuestra responsabilidad de nuestras acciones y decidir en conjunto qué futuro queremos construir. La pregunta central sería, ¿cómo usamos la ciencia para el bien común sin poner en peligro la dignidad humana ni el futuro de la vida en la Tierra? Ahora les paso con mi siguiente compañero. Crítica al neopositivismo. El texto expone la crítica de la Escuela de Frankfurt al neopositivismo, entendida como la idea de que la única forma válida del conocimiento racional es de las ciencias naturales. Señala que el positivismo concibe la ciencia como una actividad autónoma, neutral y beneficiosa para la humanidad, identificándola con el único conocimiento auténtico. Sin embargo, esto excluye otros ámbitos, como los dilemas morales que no tendrían un tratamiento racional. Pretende también eliminar la razón práctica desde la razón técnica. La crítica busca desenmascarar la falsa objetividad de la ciencia y mostrar su papel en la configuración de la sociedad. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos el interés del conocimiento. Según Habermas, existen tres tipos de intereses: el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio. El interés técnico busca manipular la naturaleza de forma controlada por el ser humano. El interés práctico está orientado a comprender las normas y relaciones humanas para lograr entendimiento intersubjetivo. Y el interés emancipatorio pretende liberar al hombre de ideologías y opresiones. Está impulsado en una sociedad racional, justa y libre. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos la razón humana no es neutral. Existen dos tipos de acción humana. Está la acción técnica o instrumental y la acción comunicativa. La acción técnica o instrumental está orientada al dominio de la naturaleza y enfocada
en en las cosas en sí. Y la acción comunicativa está orientada en las relaciones entre personas y basada en la comprensión mutua y en normas sociales. Según Habermas, él critica la visión reduccionista marxista y sostiene que la verdadera liberación y felicidad humana no proviene de la racionalidad técnica, sino de la racionalidad comunicativa, que busca entendimiento y comprensión. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos también la técnica y sociedad. Según Marcus, sostiene que en las sociedades industriales avanzadas, la ciencia y la técnica no funcionan como motor de cambio social, sino como instrumento que van a legitimar y perpetuar las estructuras de la dominación del capitalismo tardío. Esto bajo la apariencia de la racionalidad y el progreso. Terminan reforzando el orden establecido y limitando la autonomía del ser humano. Por ello, propone una técnica que no explote ni domine la naturaleza. Él pretende una ciencia reconciliadora entre el ser humano y la naturaleza. Ya, vamos con Habermas. Según Habermas, él comparte el diagnóstico crítico de Marcus. Sin embargo, ofrece la teoría de la acción comunicativa, que incorpora interés del conocimiento, el trabajo y la interacción social. Esta teoría busca colocar en el centro el diálogo, la comunicación y el consenso como base para una sociedad más justa. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos los elementos de la teoría habermasiana. Tenemos tres elementos. En primer lugar están las sociedades tradicionales, que son dominadas por el marco constitucional y la acción comunicativa. También esta sociedad sostenía estructuras injustas de clases sociales. Sin embargo, eran legitimadas simbólicamente. En segundo lugar, tenemos la sociedad moderna, burguesa o también llamado como el capitalismo liberal. Esta domina, eh, esta sociedad domina el subsistema económico y la acción técnica, que reemplazan al marco constitucional. Y acá también está la racionalidad científico-técnico que arrasa con las tradiciones de la sociedad. Y por último tenemos la sociedad capitalista avanzada. Esta se impone la lógica técnica y se excluye el debate ético y político. La sociedad se tecnocratiza y se rige por criterios de eficiencia, no por valores. Bueno, las aspiraciones humanas en nuestra sociedad superindustrializada se resumen en ingresar más dinero, en disfrutar más el tiempo libre y tener un empleo estable. Sin embargo, Habermas critica sobre la absolutización de la razón técnica, ya que plantea garantizar una fundamentación racional de valores como la justicia, la libertad o la verdad. Bueno, eso es todo. Sí. Bueno, eso sería todo. Gracias.